Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Muchas veces cuando nosotros como ciudadanos nos preguntamos por las autoridades, nos es mucho más fácil reconocer a nuestro alcalde o a quienes representan en nuestra municipalidad los temas de la comuna, que con quién, por ejemplo, es el gobernador o quién es el intendente de nuestra región. Es por esto que nos preguntamos qué rol está cumpliendo la municipalidad en esta discusión que se está dando en el contexto de la Comisión para la Descentralización, en cómo las municipalidades pueden o no promover procesos de descentralización más rápidos, mejores, más ágiles. No sabemos la respuesta y por eso a esto los invitamos hoy día en Panorama 15. Aquí comenzamos. Panorama 15. La voz de las regiones. Una nueva institucionalidad, entrega de tierras y participación política son algunos de los anuncios que el gobierno ha mostrado en su agenda indígena. Los detalles de esto en la nota de Silvia Payán. La consulta indígena para la creación de 2 ministerios en nuestro país y también las declaraciones incendiarias y su impacto en el mundo político respecto al intendente Francisco Huenchumilla es lo que analizamos aquí, en Panorama 15. Como sorpresiva calificó el portavoz nacional del partido mapuche Gualmapuhuen el anuncio de la presidenta Bachelet de garantizar la participación política indígena en el Congreso, medida que esperaban fuera parte de la reforma al binominal y que hoy toman con cautela. Cuando se anunció la creación del cambio al sistema electoral binominal lo anunciamos, pensamos que ahí iba a estar incluida la participación política, no lo estuvo, ahora al parecer eso va a ser a través de un proyecto paralelo. Pero nos parece bien, pero no solamente esta participación tiene que estar en la grande instancia en donde se toman las grandes decisiones a nivel de Estado, como el Congreso, sino que eso también tiene que ser en otras instancias como los gobiernos regionales, como los municipios. Desconfianza asociada a la historia entre el Estado y el mundo mapuche que hoy ha visibilizado desde la vereda política el intendente Huenchumilla, estrategia que sin embargo exige acciones concretas, según los analistas. Me parece que lo que a él está apuntando es básicamente que ha habido una historia de injusticia respecto de cómo se conformó la gran propiedad y lo que significó. Sería bueno sí que cuando se hacen estas menciones, estos planteamientos, sean acompañados también de ideas y de visiones de cómo se van a implementar. De otra manera, efectivamente lo que se está haciendo es profundizar diferencias, profundizar el conflicto. Sin embargo, la consulta para la creación de 2 nuevos ministerios mediante estándares internacionales es la duda que subyace a quienes desde la creación de la CONADI ven que la representatividad es la gran piedra de tope a cualquier iniciativa del Estado. Veo con buenos ojos la intención o la definición política que ha dado la Presidenta de la República en orden a avanzar en un proceso de consulta conforme a los estándares internacionales. Me parece que es el camino correcto. Ahora bien, la definición de un plazo por anticipado es un poco osado, ¿no? 6 meses para 5 etapas de trabajo donde el gobierno busca saldar la deuda con los pueblos originarios hacia un Chile multicultural. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo en las imágenes y Silvia Payán. Por estos días se están iniciando los trabajos de compensación ambiental tras el dictamen de un fallo judicial que decretó que Celulosa Arauco contaminaba desde hace 15 años el recordado santuario de la naturaleza donde murieron decenas de cisnes. ¿De qué se tratan estas medidas, estas compensaciones que está articulando la empresa? Sebastián Díaz nos cuenta más. El conflicto ambiental más grande que se haya conocido en la región de Los Ríos, con una data de más de 15 años de enfrentamientos entre la ciudadanía y la empresa Celulosa Arauco, llegó a su fin hace tan solo un año cuando la Corte de Apelaciones declaró culpable a la empresa multinacional perteneciente al Grupo Angelini de contaminar el santuario de la naturaleza y destruir el equilibrio multisistémico que hacía el santuario Carlos Sanbanter un espacio habitable para cisnes de cuello negro y otras especies. Hoy, tras meses del fallo y en la búsqueda de un diseño óptimo para implementar las medidas que iniciarán la reparación del daño causado, el Consejo Científico Social, un organismo único en su especie, compuesto por integrantes de la sociedad civil, el gobierno y la comunidad científica, elaboran un plan que a través de 4 medidas permitirá recuperar el santuario Carlos Sanbanter. Uno de los voceros más involucrados en esta inédita mesa de trabajo es José Araya, probablemente uno de los más reconocidos de la organización ciudadana que férreamente luchó contra Arauco durante años, Acción por los Cisnes.
Gómez. Nosotros tenemos claro de que esto es una etapa más en un proceso complejo que tiene que ver con la recuperación de un patrimonio natural de Valdivia, de San José de la Mariquina, de la región de Los Ríos. Sin duda vamos a poder avanzar mucho con la implementación de estas medidas judiciales, pero también sabemos que también queda un largo camino para resolver finalmente qué va a pasar con esta empresa instalada en este entorno tan frágil ecológicamente. Un trabajo complejo, pero que posee la aprobación y aparente disponibilidad de todos los sectores para avanzar de forma rápida en la implementación de las medidas que buscan reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado por la empresa en el medio ambiente, la comunidad y la ciudad. Para el Ministerio de Medio Ambiente, todas las gestiones que podamos realizar con el objeto de proteger el territorio resultan de gran relevancia, especialmente considerando que el humedal del río Cruces cuenta con 3 categorías de conservación. Cabe recordar que el fallo de la Corte obligó a Celco a pagar una suma cercana a los $10 millones, de los cuales la empresa ya pagó un 50% al fisco. La mitad que adeuda estará destinada a la implementación de las medidas que aspiran a recuperar el santuario. Desde la región de Los Ríos, Sebastián Díaz, Panorama 15. Decepción es lo que sienten los pacientes del Hospital de Constitución luego de que no fuera el recinto considerado entre el plan de inversión hospitalaria del Ejecutivo. Este lugar espera desde el terremoto de 2010 algunas reparaciones y lo que más le preocupa a los pacientes de Maule es que no se terminaría ningún hospital de la zona bajo la administración de Bachelet. Claudio Aguilar con la nota. El plan de inversiones hospitalarias 2014-2018 pasó de ser la gran esperanza para los abatidos habitantes de Constitución a ser la mayor decepción. Su hospital dañado por el terremoto y tsunami no figura en los priorizados por el gobierno, pese a tener terreno y algunos estudios que lo mantienen como uno de los más avanzados en el Maule. Quedamos absolutamente sorprendidos con la noticia de que no estábamos incluidos dentro de los 2020. Los habitantes de la Perla del Maule, encabezados por su alcalde Carlos Valenzuela, declararon estar en pie de guerra, desestimando los dichos autoridades regionales que buscan poner paños fríos a lo que fue un compromiso de campaña de la mandataria. Lo hemos conversado con distintos dirigentes vecinales quienes están dispuestos a respaldar todas las acciones que se inicien de aquí en más para comprometer al gobierno de Chile que cumpla con su palabra de construir un nuevo hospital en Constitución. Esto es una propuesta, no es lo definitivo, esto tiene que negociarse con los consejeros regionales y con el Ministerio de Salud, pero confiamos de que tanto del Ministerio de Salud como de los consejeros vamos a tener acuerdo para esta fórmula. Claramente, este anuncio no fue bien recibido por la comunidad, que ha esperado por más de 4 años contar con una atención médica adecuada, porque tendrán que esperar otros 4 años. Malo porque debería de construirse. ¿Hace falta? Sí, pues, hace falta, harta falta. Ojalá que sea una prioridad porque hace falta, para mucha gente hace falta. No se va a construir, dice. Sí, pues así dijeron primero, escuché por las noticias, pero después dijeron que sí, pues. ¿Cuál es la verdad? El gobierno regional busca llegar a un acuerdo con los consejeros para alcanzar un financiamiento compartido y para ello ya tendría el compromiso de la ministra de Salud, Elia Molina. Pero el punto es que dentro de estos 4 años nosotros vamos a estar construyendo hospitales, no haciendo promesas. Lo que está claro es que el Maule no tendrá hospitales construidos al término del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El plan de inversiones hospitalarias 2014-2018 para la región del Maule aclara que los hospitales priorizados son Curicó, Linares y Cauquenes, que estarán en construcción al término del gobierno de la presidenta, mientras que el de Parral solo estará en proceso de licitación, pero el de Constitución no figura por ningún lado. Claudio Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Como siempre, descienden desde el Olimpo los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. El Ceremi de Transportes de la región de Tarapacá confirmó la recepción en su cartera de un proyecto para construir un teleférico entre las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. La autoridad sectorial señaló que la presentación se realizó hace 2 semanas y lo hizo una empresa consultora proveniente de Santiago, quienes le habrían manifestado su interés en desarrollar esta iniciativa tras conocer los problemas de conectividad que tiene esta zona, los que salieron a la luz luego del terremoto que afectó a la región en abril pasado y cortó estos caminos. Encuentra el desarrollo de esta noticia en elvoyaldía.cl. Con la finalidad de abastecer de agua a más localidades rurales de la comuna y de mejor manera, la Municipalidad de La Serena licitó la concesión de 7 camiones aljibe para cumplir esta función.
Pese a que las últimas lluvias le dieron un respiro a los vecinos de las zonas rurales, el abastecimiento de agua sigue siendo una necesidad crítica para la región. Infórmate más sobre las zonas que serán beneficiadas con esta gestión y todos estos detalles en las noticias de elobservatodo.cl. Con la participación de medio centenar de voluntarios de los diferentes grupos animalistas de las comunas del sur de Chile, se realizó en Puerto Montt el primer encuentro de animalistas del sur contra viento y marea. El evento tuvo por objetivo generar los lazos necesarios para un trabajo coordinado y compartir las estrategias que se desarrollan en las diferentes comunas para combatir el abandono y el maltrato, propendiendo a la esterilización masiva de animales de compañía. Infórmate más en elreportero.cl. Con estas informaciones nos vamos a una pausa en Panorama 15, pero ya volvemos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Como les anticipamos, estamos hoy día con Camilo Vial, secretario general del Instituto Chileno de Estudios Municipales, para abordar los temas que nos conciernen, como siempre, la descentralización. A veces suena majadero, pero resulta que si no lo somos, no avanzamos. Y queremos ver hoy día este proceso desde la perspectiva del aporte o del rol que puedan tener las municipalidades. Así que muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros. No, Paloma, muchas gracias por la invitación al programa. Camilo, en la discusión hemos estado hablando mucho, es tanto lo que hay por avanzar que siempre terminamos hablando mucho sobre, por ejemplo, la elección directa de intendentes, pero hablamos muy poco sobre el resto de las instituciones o entidades que constituyen la realidad regional. En ese sentido, ¿qué opinas tú de cómo han estado presentes las municipalidades en la discusión? Mira, lo primero es entendible que hoy día el foco de la discusión política esté más centrado en los gobiernos regionales que en las municipalidades. ¿Por qué? Nosotros tuvimos la redemocratización municipal desde el 92, se hicieron ciertos avances, ley de rentas municipales, etcétera, durante la década de los 90, y en cambio los gobiernos regionales y las regiones esperaron bastante más. Si bien las regiones son más grandes que las municipalidades, desde el punto de vista de descentralización son como hermanos más chicos, son hermanos más pequeños. Hay más camino recorrido en el mundo municipal, no obstante que aún hay mucho más por recorrer. En consecuencia, se entiende de que hoy día la Comisión Asesora Presidencial, que también el trabajo de la Subdere, esté un poco más focalizado en el ámbito regional con el tema de la elección del Ejecutivo del Gobierno regional, con el tema de ley de rentas regionales, etcétera. No obstante, yo creo que no se debe descuidar el mundo municipal, porque aquí, cuando hablamos de descentralización, es un conjunto de los gobiernos subnacionales, no es una dicotomía municipalidades versus gobiernos regionales. Y en consecuencia, yo creo que el rol de las municipalidades o la función de las municipalidades dentro de este repensar el Chile descentralizado que está haciendo hoy día la Comisión, debe tener en el mundo de las municipalidades un rol un poquito más prioritario. Por ejemplo, en algunas cosas a mencionar hacia la rápida, de establecer vinculaciones claras y formales entre municipalidades y gobiernos regionales para el desarrollo de políticas públicas territoriales. ¿Eso desde el punto de vista de articular una nueva institucionalidad entre estos dos organismos? ¿Algo que efectivamente los comunique obligatoriamente? Establecer canales comunicantes entre ellos que sean vinculantes y obligatorios, no necesariamente crear una nueva institucionalidad. Yo creo que crear más... Desde el 92 que se crearon los gobiernos regionales, recién en los últimos años hemos podido observar que se han ido consolidando como órganos de administración del Estado a nivel descentralizado. Crear una nueva figura institucional yo creo que es meter más lodo en un camino que ya ha sido bastante difícil de recorrer. Es básicamente aprovechar las instituciones que hoy día tenemos, las municipalidades con una importancia y una posición muy fuerte a nivel local. No debemos olvidar el valor agregado que tienen las municipalidades hoy día, que a efectos de la población es la institución del Estado con mayor credibilidad. La más reconocida. La más reconocida. En cada encuesta que se hace independiente de la institución, incluyendo la nuestra, el Instituto Chileno de Estudios Municipales, la municipalidad siempre es el lugar donde a la ciudadanía se le pueden resolver los problemas de la manera más rápida, donde acudir primero, etcétera. Camilo, aquí tenemos siempre el mismo problema, que es como la gran lucha de la descentralización de las regiones respecto de Santiago se replica ad eternum en todas las escalas que nos empezamos a poner de observación, ¿verdad? Entonces nos metemos en una región y también este intento de fortalecer el gobierno regional puede tender a centralizar el poder en el gobierno regional y a desvitalizar otros organismos que podrían ser muy útiles para descentralizar el poder dentro de la región, como las municipalidades.
En esta voluntad de que se estableciera un camino, una forma en que ellos estuvieran obligados a conversar, estamos hablando igual de una ley, de algo que los obligue, ¿no? Porque si esto queda a voluntad política, es muy probable que no ocurra, por lo menos eso nos ha dicho la historia. Sí, eso efectivamente, eso nos ha dicho la historia. Más allá de las buenas intenciones puntuales que pueden existir, las buenas intenciones puntuales en el día de hoy no necesariamente se van a hacer sostenibles en el tiempo con nuevas autoridades que puedan ir llegando y un largo etcétera. En consecuencia, establecer estos canales vinculantes obligatorios necesariamente requieren de alguna modificación de tipo jurídica y que quede establecido por ley. Tampoco no debemos casarnos tanto con eso. Normativamente debe quedar establecido que para para este tipo de competencias y este tipo de atribuciones y de necesidades territoriales se deben establecer estos vasos comunicantes, estos canales comunicantes de manera obligatoria y vinculantes de acuerdo a la opinión y a la decisión de las municipalidades, pero tampoco no entrar en un detalle más allá de este instrumento en concreto y este programa, etcétera, porque a fin de cuentas también podemos llegar a un enlodamiento del proceso que puede hacer que todo sea mucho más lento de lo óptimo. Las municipalidades tienen, por su tamaño y por las características, un montón de oportunidades para ejecutar políticas descentralizadoras, en este caso hacia quienes representan, hacia la ciudadanía. Sin embargo, no todas las municipalidades las toman. O sea, aquí hay buenos ejemplos de construcción, por ejemplo, de plan de desarrollo comunal o buenos ejemplos de presupuestos con instrumentos más o menos participativos. Y hay tantos ejemplos de que eso no ocurre. ¿Qué hacen ustedes también en este trabajo con las municipalidades para promover que eso ocurra? ¿Les parece que es necesario? ¿Les parece que es importante? Por supuesto, pero aquí yo creo que también hay que dejar claro una condición de entrada de muchas municipalidades. Más del 60% de las municipalidades en el país dependen más de un 60% del Fondo Común Municipal. Es decir, no tienen mucho que administrar. Claro, o sea, es decir, con sus ingresos propios no les da para llenar el presupuesto y poder responder a todas las necesidades de la población local. Una gran cantidad de municipalidades, sobre todo rurales, ni siquiera tiene técnicos o profesionales capaces de levantar proyectos para poder postular a financiamientos del gobierno central, que eso sucede mucho, a diferencia de municipalidades fuertes que tienen equipos de 20 profesionales hábiles y con capacidades para poder levantar ese tipo de proyectos. En consecuencia, tenemos algunas municipalidades muy robustas y otras que están justamente en el polo opuesto. Y ahí es evidente que tanto para nuestro instituto, pero no solamente para nosotros, sino que para otras instituciones, también desde el mundo universitario, consultoras, etcétera, ahí hay un nicho muy importante que tiene que ver con ayudar a la municipalidad a desarrollar estas capacidades y apoyarlo en estos procesos, ¿no? Porque en cualquier evento esas municipalidades también tienen que tener un plan. O sea, y ese plan lo puedo construir yo o lo puedo construir, hablando como si yo fuera el alcalde, ¿verdad? O lo puedo construir con el resto de la ciudadanía también. Exactamente. El tema es que hay pequeños gestos, digamos. Si tú tienes una municipalidad carente de recursos, pero no solamente recursos financieros, si no se trata solamente de eso, sino que también carente de recursos técnicos y humanos, cuando no tienes el personal suficiente para poder administrar una comuna como tal, evidentemente generar por sí solo un Pladeco y el Pladeco se lleve a cabo, se desarrolle de acuerdo al planificado y una serie de otro tipo de políticas locales. Es un desafío titánico. Es un desafío realmente titánico. Hay municipalidades que con suerte tienen para pagar sus sueldos. Entonces, ahí es donde yo creo que el mundo universitario tiene un rol de importancia en apoyar a estas municipalidades, a fortalecer sus capacidades, con el objetivo de que efectivamente puedan cumplir sus atribuciones y sus funciones de acuerdo a no solamente lo que la ley establece, sino que a la ciudadanía local espera de ella. En ese sentido, ahí toca el tema del mundo universitario, que es un mundo que durante tantos años ha estado tan ajeno o tan livianamente vinculado a su trabajo o a su rol social, ¿verdad? ¿Sientes tú que en todo este proceso, este tipo de iniciativas en que las universidades se vinculan con las necesidades concretas de la comunidad ha cambiado, ha aumentado? Yo tengo la sensación de que todavía estamos al debe, como contexto universitario general en el país. Todavía estamos al debe, pese a que tenemos presencia universitaria prácticamente con universidades regionales en prácticamente todas las regiones del país. Yo creo que todavía las universidades no han asumido un rol sustancial en el proceso de fortalecimiento de capacidades territoriales, procesos de fomento productivo territorial y, a fin de cuentas, procesos de descentralización.
Yo creo que ahí hay un debe general del contexto universitario. Tengo la sensación de que ha ido cambiando en el último tiempo, conjuntamente también como ha ido cambiando la percepción ciudadana respecto a la centralización del país. ¿Qué va antes, qué va después? Este es como el dilema del huevo de la gallina, ¿no? No sabría dar una respuesta, pero yo creo que definitivamente las universidades tienen que tener un rol mucho más protagónico, porque si no son las universidades en las regiones, ¿quién? ¿Qué otro articulador de actores a nivel territorial puede ser tan garante de desarrollar este constructo regional y municipal en favor de la descentralización del país? Camilo, estamos observando el proceso que se ha dado en torno a la Comisión Presidencial Asesora para la Descentralización y Desarrollo Regional. Tenemos todos muchas esperanzas. Le hacemos esta pregunta frecuentemente a los interlocutores de Panorama 15. ¿Cuál es la sensación tuya? Tú tienes mucha experiencia también en estos temas. Y por lo tanto, ¿cuál es tu sensación respecto del momento en particular en que se está dando este proceso y cómo este proceso se está llevando a cabo? Mira, primero, yendo al contexto social general del país, hoy día yo creo que es poca la gente, o muy poca la gente, o la ciudadanía que crea que la tensión centro-periferia está bien en el país. Yo creo que los movimientos ciudadanos, los últimos años, no solamente ahora, sino que los últimos 5 años aproximadamente, han demostrado que la relación entre Santiago y el resto de las regiones está lejos de ser óptima. Y ese argumento y ese concepto se ha ido consolidando en la agenda del país, ¿ya? Eso ha arrastrado también de que se pueda observar que exista cada vez más consenso político en avanzar en estas materias, ¿ya? Y eso también, una muestra de ello es la comisión que creó la presidenta, dando un respaldo importante a avanzar en este tipo de temática. Ahí se congregó un grupo de gente muy interesante, entre ellos estaban Venezuela, gente de Chifumbar, etcétera. Bueno, yo supongo que aquí también a ellos los han entrevistado. Muchos amigos nuestros. Exactamente, muchos amigos nuestros, gente muy capaz tanto del mundo de la academia como el mundo más político, como el mundo más técnico también, relacionado a la administración del Estado en municipalidades y gobiernos regionales. Sin embargo, más allá de las propuestas que se están desarrollando, que yo creo que son bastante interesantes y la gran mayoría de ellas apuntan en el camino correcto, en mi opinión, esto es siempre opiniones personales, yo dudo que exista la suficiente agua en la piscina desde el punto de vista político para poder avanzar en ellas en el mediano plazo. ¿Y esta escasez hídrica, tú crees que proviene del gobierno o del Parlamento? No, si esto en mi opinión no tiene mucho que ver con el gobierno de turno ni con el Parlamento de turno. Yo creo que en Chile es necesario poder consolidar una masa crítica de políticos de alto nivel, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que apoyen este tipo de iniciativas, ¿ya? No basta con tener una comisión asesora presidencial y una subdere muy entusiasta con el proceso de descentralización. Incluso no basta con una presidenta o presidente muy entusiasta con el proceso de descentralización. Necesitas tener a los principales ministerios alineados, necesitas tener a Hacienda con la dirección de presupuestos, necesitas tener a obras públicas, a vivienda, incluso a desarrollo social. Que son los que van a tener que soltar un poco su ámbito de acción para poder descentralizar. Exacto. O sea, las primeras barreras de avanzar las tiene el propio Ejecutivo internamente. Y en el Parlamento pasa lo mismo. Yo diría, a mí me tocó trabajar en estos temas y me tocó durante más de un año ir prácticamente todas las semanas al Congreso a discutir los proyectos de descentralización. Y ahí uno observa que tanto en oficialismo como en oposición hay personas importantes, hay representantes importantes que algunos están en contra, otros están a favor y otros simplemente no entienden mucho, y como no entienden mucho prefieren dejarlo hasta ahí, ¿ya? Desde la primera vez que se puso en el Congreso un proyecto de ley que le permitía la elección democrática y directa de los consejeros regionales fue en el 2005, si mal no recuerdo, con el gobierno de Lagos. Terminó aprobándose el año pasado. Terminó aprobándose el año pasado. Y entre ellos habían parlamentarios del oficialismo y de la oposición de turno que estaban a favor y que estaban en contra, y también se dan algunas barreras propias del mundo parlamentario colegiado, digamos, sí, lógico, que han ido poniendo algunos obstáculos en el camino. Camilo, se nos acabó el tiempo, siempre se nos acaba, pero estos temas dan para mucho, así que esperamos volver a tenerte aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y estoy disponible a una nueva oportunidad. Hasta aquí llega Panorama 15. No sé por qué todos intuimos que si nosotros, los ciudadanos, no estamos presionando para que estas cosas ocurran, las cosas no ocurren.
Así que hay que tomar el rol que nos toca como vigilantes de que el proceso político que necesitamos que ocurra, que es este descentralizador, pase. Hasta aquí este capítulo y nos vemos muy pronto otra vez. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.